Capricornio, buenos días, bienvenido a tu lectura del día de hoy, bienvenido a tu canal de Tarot, Gaba Tarot Oficial. Yo soy Gaba y estoy muy contenta de que nos acompañes este día en este video para esta lectura y para hacerte llegar los mejores consejos del Tarot para ti. ¿Por qué? Porque recuerda que el Tarot es una herramienta poderosa para poner frente a ti y hacer conscientes las energías disponibles en tu presente y para que tú puedas proyectar, de acuerdo a lo que te vamos a comentar el día de hoy, tu futuro y cómo decides llevarlo. ¿Qué es la mejor decisión? Bueno, pues aquellas que te acercan a tus deseos, a tus sueños y a lo que quieres lograr en este hermoso plano existencial. Mi querido Sagi, mi querido Capri, perdóname, Capricornio querido, perdóname. Se me van y estoy grabando y pues me quedé con el video pasado. A lo mejor por ahí también tienes a un Sagitario rondándote. Cuéntamelo todo. Ahora, mientras sacamos las primeras 6 cartas de tu lectura general, te pido por favor que pongas en tu mente esas situaciones que quieres resolver, que te están preocupando en este momento de vida. ¿De acuerdo? Recuerda que mientras también te agradeceré mucho que nos cuentes en los comentarios si esta lectura pues coincide con algo que estás viviendo, si te sirve. Recuerda quedarte hasta el final porque siempre tenemos algo importante que decirte, un bonito mensaje o algo que sea de utilidad para ti, mi querido Capricornio. Por favor, activa también lo mejor de esta lectura poniendo hecho está, lo mejor de esta lectura viene para mi mayor bien. Espero que entonces así, de esta manera, materialices lo mejor de este video, las bendiciones que te damos y verbalizamos para ti en este contenido. Para que se hagan realidad, tú solamente tienes que escribir esto que te acabo de comentar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Capri, vemos en tu tirada copas, vemos emociones, estás emocional, pero no son necesariamente las mejores copas. Vemos 2 arcanos mayores, tenemos al hierofante o sumo sacerdote y tenemos a la emperatriz, lo cual habla de que estamos en un momento importante de tu vida. Mira, estas copas que te comentaba, tenemos el 8 de copas y tenemos el 4 de copas. Y también tenemos este paje de copas, que es mucho más maduro, mucho más positivo que las otras. Y tenemos por aquí unos bastos, Capricornio. Esta tirada creo que es del amor. Vamos a hablar de tus emociones, vamos a ver cómo has trabajado en ellas, cómo has tratado de mantenerte a flote, porque veo que has estado padeciendo un poquito en lo sentimental. Esta lectura es sobre tus emociones y aquí vemos que en el pasado, para poder estar en paz y tranquilo, elegiste alejarte de las emociones, darle la espalda. Quizá había mucho sufrimiento en tu vida y decidiste poner tiempo y distancia de aquello que estaba rompiendo tu paz. Estuviste en terapia un tiempo y empezaste a sentirte mucho mejor. Pudiste aclarar alguna de tus obsesiones, buscaste ayuda para mantenerte en equilibrio y ahora te veo como mucho más equilibrado. Sin embargo, hay algo que todavía no cierras. Estás probablemente obsesionado con alguien de tu pasado. Hay alguien que no puedes sacar de tu mente y por más que te esfuerzas en agradecer y en concentrarte en lo que tienes en este momento, no puedes mantenerte tranquilo porque hay algo que te falta. Sientes que esa persona aún te hace falta y no la puedes superar en tu vida, mi querido Capri. Dime si te resuena esto. Ahora te voy a decir cuál es la acción que debes tomar ante esta situación. Mira, lo que tú tienes por esta persona no es amor, es apego, es un poco de amor infantil, romántico, está un poco lleno de ego. Tú quisieras regresar, quisieras proponerle a esta persona un retorno, pero no te recomiendo. Te recomienda el tarot seguir tu camino en soledad.
Mira cómo está esta persona de este hermoso 10 de bastos caminando y saliendo adelante solo. Por ahora esta persona no la debes buscar, no debes nuevamente ofrecerle tu copa de amor, debes alejarte porque es muy inmaduro que hayas trabajado y avanzado tanto, pero aún sigas queriendo regresar a lo mismo. Esa persona te dañó, esa persona te hizo mucho daño y es imposible un retorno. Debes acostumbrarte y seguir tu vida en soledad, mi querido Capri. Ahora vamos a sacar una carta para las personas que se encuentran en relación o solteros, pero que no tienen este pasado de obsesión o que ya dejaron atrás a una persona que les hizo daño. Bueno, para las personas que se encuentran en una relación, tenemos en el pasado este hermoso 9 de copas que han estado, pues ustedes ustedes viven una muy sólida relación, generalmente se encuentran muy bien, sin embargo han estado batallando un poquito porque te has aislado, mi querido Capricornio. Si estás en una relación, has puesto tus límites con tu pareja y ella lo empieza a resentir, la has lastimado, te has alejado y por alguna situación cualquiera has empezado a levantar un muro entre ustedes. Yo te hago responsable a ti porque a ti es a quien veo aquí en esta carta reflejado, que también está lastimado, pero en vez de hablarlo ha decidido callarse y se ha guardado todo, mi querido Capri. Eso no está bien. Habla con tu pareja, comunica lo que tienes en tu corazón, porque de otra manera va a costar muchísimo trabajo estabilizar la relación y regresar a disfrutar la abundancia en el romance y el amor que ustedes generalmente disfrutan, mi querido Capri. Ahora vamos a sacar una tirada de amor para las personas que se encuentran solteras, Capricornio. Bueno, pues Capri, si tú te encuentras soltero y no hay nadie en tu camino, como en la primera tirada, si tú no estás obsesionado con una persona de tu pasado y simplemente te estás dedicando a fluir, pues te tengo buenas noticias. En tu camino, gracias a la fortaleza que has mostrado y al no regresar con esta persona, viene una muy buena relación, viene en tu camino una llama o alma gemela que te va a ofrecer una relación equilibrada, sana y muy hermosa, que te va a dar muchísima felicidad. Y no solo eso, que también te va a satisfacer en la intimidad, porque aquí vemos, si el diablo sale en otras tiradas, suele ser una señal de esclavitud o de excesos. Sin embargo, cuando sale en la tirada del amor en tu futuro, te veo muy bien equilibrado, muy bien conectado y disfrutando de los placeres, de los instintos más bajos, mi querido Capricornio. Así que dime si esto resuena contigo, porque viene alguien muy importante y muy cachondo en tu camino y en tu futuro. Ahora vamos a ver cómo se ve el tema del dinero. Mira, dejando atrás el tema del amor, mi querido Capri, el dinero se ve sumamente bien aspectado para ti. Estás fluyendo con su energía, te estás permitiendo, tienes facilidad para generar dinero, para generarte riqueza, pero además tienes facilidad también para soltarlo y dejarlo ir. Fluyes con su energía de intercambio, de generación de nueva riqueza, de compartimiento. Así te veo muy feliz fluyendo con él. Y por justicia, podría llegar a resolverse para ti el tema de una herencia, de una demanda a la que la justicia va a fallar a favor tuyo y te va a traer toda la abundancia que mereces y que se había visto estancada por este problema legal. Si tenías un problema legal, la justicia está de tu lado, y si es así, también la riqueza. Si no se trata de un problema legal o una herencia, vas a recibir de manera inesperada dinero por justicia divina. Un buen karma se te regresa en forma de abundancia y de mucho dinero, mi querido Capricornio. Dime si algo de esto resuena contigo, dime si te hace sentido, qué
pido y te invita el tarot en esta última tirada de la abundancia a no perder la fe, a mantenerte soñando, a manifestar, a conectar con tu lado espiritual para que estas cosas sucedan para ti. En el tema del amor y soltería te veo muy bien aspectado, pero si estás obsesionado con una persona, es momento de dejarla, de soltar y de empezar a disfrutar de las bendiciones que el universo tiene para ti, que por lo visto son muchas. Una pareja posible que te va a hacer muy feliz, que va a ofrecerte un amor equilibrado, pero también muy, muy apasionado, mi querido Capri. Pues llegamos al final de tu lectura, te deseo todo lo mejor. Recuerda materializar las bendiciones que te acabo de decir escribiendo en comentarios. Hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Así que con eso, de esa manera, el flujo de la abundancia se regresa porque tú materializas al escribir y poner en la realidad material tu comentario. Y así también me regresas un poco de la energía que yo he dejado para leerte estas tiradas. Te quiero muchísimo, Capricornio, te mando muchos besos, bendiciones, espero verte muy pronto en los siguientes videos. Recuerda activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Te quiero mucho, Capri. Namaste.